Hay veces que pensamos que estamos fuera de la mirada de Dios y que no ha escuchado nuestras oraciones y desistimos de todas nuestras peticiones, de todos nuestros planes, desistimos de todos nuestros sueños. Y eso no es la voluntad de Dios, porque nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. Nosotros a veces queremos las cosas rápido, pero después cuando pasa el tiempo y nosotros creemos que no vendrá, Dios tiene un plan maravilloso y nos damos cuenta que el plan de Dios era mejor que el de nosotros. Muchas veces nuestra vida es como un rompecabezas y nosotros a lo mejor pensamos, ¿no?, que esta pieza es la que va aquí, ¿no? Y nos parece a la simple vista que esa va a ser la pieza que va ahí, y cuando queremos ponerla no casa, ¿no? Hay una formita ahí que no entra, que no queda bien. Entonces tenemos que comenzar a buscar en el resto del rompecabezas cuál es esa pieza, ¿no? Tú no sabes cuál es esa pieza, pero Dios sabe exactamente cuál es esa pieza. Y por eso es que muchas veces, ¿no?, el tiempo de nosotros no coordina bien con lo que queremos, porque lastimosamente el tiempo de nosotros es diferente que el tiempo de Dios, ¿verdad? Así es, y por eso traemos dos palabras que en esta noche vamos a ver el significado. Una es cronos y la otra es kairos. Cronos, te voy a leer aquí lo que encontramos. Cronos es el tiempo terrenal que se puede medir. Dios estableció con la creación el sol, la luna, las estrellas para medir los tiempos terrenales. Y eso, si tú lo lees, no tenemos tiempo ahora, pero en Génesis 1, capítulo 14 y 18 habla acerca de cuando el Señor creó el sol y la luna. Por eso las unidades de medida de nuestro tiempo son milenio, siglo, año, mes, día, horas, etcétera. Es el tiempo del hombre, es el que se puede medir. Ahora, el kairos es la medida correcta, tiempo oportuno, tiempo favorable, momento señalado y preciso, es el tiempo de Dios. Y por lo tanto es adecuado, apropiado, puntual, preciso, exacto, justo, diseñado del cielo, donde Dios interviene en la medida interviene en la vida de las personas de manera sobrenatural y poderosa. Cronos significa marcar cantidad, pero kairos significa calidad. Es el tiempo de Dios, o sea, kairos es el tiempo del hombre cronos es el tiempo del hombre y kairos es el tiempo de Dios. Sí, es el tiempo increíble, ¿no?, de la eternidad de Dios. Él no dijo yo fui, yo seré, sino que Él dice yo soy el que soy, ¿no? Y es tiempo presente. Él es Jehová Sama, que quiere decir Jehová está presente, o sea, Él solamente es eternidad. Acuérdate que la eternidad es la ausencia de tiempo, ¿no?, por decirlo así. Entonces encontramos que cuando Dios opera, aún en nuestro mundo cronológico, ¿no?, Dios no le importa, no toma en cuenta el cronos, ¿verdad? Y esto lo tenemos que aprender, porque cada vez que lees la Biblia te das cuenta que no es que Dios sea irrespetuoso con el cronos, es que realmente a Él no le es obstáculo el cronos. A nosotros sí, porque es lo único que tenemos, ¿verdad? Y es lo único que sabemos literalmente. Hoy estamos viendo una revelación con respecto al kairos de Dios, ¿no? De hecho, cuando nosotros sabemos discernir, ¿verdad?, cómo ir al kairos, porque hay una forma de ir al kairos, lo vamos a ver más adelante. Y vamos a ver algunos pasajes bíblicos donde te das cuenta realmente cómo funciona esto. Y hay un vehículo, hay un poder, hay una fuerza que nos permite a nosotros, los hijos de Dios, viajar del cronos, al kairos de Dios. Sí podemos entrar ahí, podemos movernos ahí, y claro, luego lo vemos. Pero para terminar un poquito la introducción, ¿no?, del tema, verdaderamente, hermanos, Dios no tiene, a Él no le es obstáculo el tiempo de nosotros. Y por eso es que nos frustra tanto que a veces
parece como si Dios no llegara, parece como si Dios no fuera a actuar, parece como si Dios no fuera a aparecer en escena. Sentimos que Él se esconde, que Él no aparece, ¿verdad? Porque a nosotros literalmente, hermanos, el Kairos desespera. Hay personas que han tenido la experiencia de morir, ¿no? Y hay varias personas que te cuentan, ¿no? Que muchas veces han muerto y básicamente salen del tiempo, del cronos, salen del cronos para ya entrar en lo que es eternidad. Y dice que la eternidad es tan placentera, tan agradable, que inclusive muchos de ellos no quisieran regresar al tiempo, al cronos, ¿verdad? Porque el cronos es molesto, estamos sujetos siempre al minuto, al reloj, ¿verdad? A ir y venir y óyeme, los biles vienen, las cuentas llegan, hay que pagar, hay que hacer, hay que estudiar, hay que prepararse, hay que salir, hay que viajar, hay que cumplir con los compromisos. Es cansón, ¿verdad? Es un tiempo que verdaderamente es como si fuese, no sé, como una cárcel, ¿no? Que muchas veces pudiésemos manejar nosotros los seres humanos, pero bueno, es lo que nos tocó vivir. Y lo más maravilloso es que un milagro es nada más y nada menos que la intervención de la eternidad en el cronos de nosotros, ¿verdad? Y Dios puede entrar y salir del cronos a la hora que Él le da la gana. Es más, prácticamente es como si no existiera para Él, ¿verdad? Así es. Y a través de la Biblia vamos a estar viendo unas historias en las cuales el Señor se manifestó con el Kairos, con su tiempo perfecto, y la gente de esta historia estaba en el Cronos, en lo que ellos pensaban, en el tiempo de ellos, y cómo Dios se glorificó y vino un milagro. También en la vida de nosotros como iglesia, Cristo fiel y verdadero, hemos tenido muchos milagros, y tú puedes contarnos Sí. uno de Bueno, ellos, ¿verdad? uno de los muchos milagros, ¿verdad? En que hemos visto la gloria de Dios, porque literalmente lo que pasa es esto: cuando tú logras ir del Cronos al Kairos, tú ves la gloria de Dios, tú te das cuenta que Dios existe y que es poderoso, y no sé, es como que agradeces a Dios el no haber cometido errores, pues, porque muchas veces el problema grande que tenemos nosotros los seres humanos es que como no conocemos el tiempo perfecto de Dios, voy a volver a repetir, el tiempo perfecto de Dios. A veces nosotros por nuestra lógica pensamos, oh, no, tengo que hacerlo yo, porque Dios no lo hizo, ¿verdad? Entonces inventamos lo que no deberíamos de inventar, porque Dios a su tiempo envía la promesa, envía su cumplimiento, y no nos debemos desesperar, debemos aprender a esperar en Dios. De hecho, esto es lo que nos lleva, ¿no? al vehículo que nos lleva, ¿no? De un tiempo a otro, básicamente. Por ejemplo, Sara, y no tenía esto como ejemplo, pero el Espíritu de Dios me lo pone en mi corazón, porque hay quien está inventando hoy en una relación, probablemente te vas a casar con la persona que no es, probablemente esperar es lo que no te ha agradado, ¿verdad? Es la palabra. A veces no queremos esperar, a veces no nos precipitamos. Y bueno, en el caso de Sara dice que ella, bueno, le pidió a Abraham que tuviera un hijo con la esclava que tenían, aunque Dios ya le había dicho a ella que iba a tener un hijo. Pero ella no creyó eso, no creyó en el Kairos de Dios. ¿Por qué? Porque ya estaba grande, ya tenía casi 100 años, era una mujer estéril, de hecho nunca había tenido hijos, pero Dios le dijo, vas a tener un hijo. Y cuando Dios te dice algo, cuando Dios te promete algo, tú tienes que agarrarte de esa palabra, de esa promesa de Dios. No puedes comenzar a especular, no puedes comenzar a entrar al Google ahí a ver cuál otra es la respuesta, ¿no? Especialmente cuando uno sabe que Dios tiene promesas sobre ti. Ellos tuvieron un hijo, fue Ismael, el hijo que tuvo básicamente conflicto con Isaac toda la vida. De Ismael vienen todos los árabes y de Isaac nacen todos los judíos. Entonces ya tú ves que ese invento, esa falta de confianza, de creer que Dios, ¿verdad?, tiene un tiempo perfecto, les causó este problema que existe hasta hoy, ¿no? Por decirlo así. Y nosotros cuando tuvimos el huracán Katrina vino y destruyó la iglesia que nosotros habíamos edificado, gastamos como, no sé, unos cuantos buenos miles de dólares edificando este lugar, lo habíamos rentado y entramos ahí. Yo después entendí que nunca debimos haber entrado ahí,
pero entramos ahí porque no creímos en Dios, porque no confiamos en Dios y teníamos muchos problemas. Fíjate tú que ese lugar era un lugar que nosotros lo acondicionamos para que fuera la iglesia de nosotros, pero había algo que era un tropiezo grande y teníamos un problema de un permiso que literalmente yo me enteré que nunca nos lo iban a dar, y ya eso era cuando ya nosotros habíamos hecho todo lo que hicimos. Y entonces orando a Dios, hermano, aunque no me lo creas, sentí paz en mi corazón. Dios me dijo, yo lo voy a resolver, ¿no? Y estuvimos ahí unos cuantos meses y de pronto apareció el huracán Katrina y destruyó todo el lugar lo destruyó. Nos quedamos en la calle, el dueño no nos quiso reconocer ninguna reparación de nada, éramos una renta nada más, nos quedamos vagando en la calle, hermano. Cuando en eso el Señor nos trajo a este lugar que hoy es nuestra iglesia, y nunca nos imaginamos que Dios quería hacer algo, ¿verdad? En ese momento nosotros, cuando ya nos dispusimos a descansar en Dios, entonces pudimos ver cómo Dios comenzó a trabajar, ¿verdad? Porque inclusive antes de construir ese lugar, nosotros habíamos venido aquí con mi esposa, venimos aquí a este lugar a pedir a ver si nos dejaban rentar este lugar, y no sucedió, ¿verdad? Porque no era el tiempo de Dios. Y como nosotros vimos que se nos cerró la puerta, entonces nos fuimos a inventar otra cosa en lugar de esperar o seguir insistiendo. Mira, antes de seguir te digo esto. El kairos de Dios es muy extraño porque las cosas de Dios, siempre he dicho esto, yo sé que algunos están aburridos de oírlo, pero te lo voy a volver a decir. Las cosas de Dios, primero que nada, son imposibles, ¿verdad? Número dos, son bien difíciles. Y número tres, cuando tú sientes, ya Dios ya lo hizo. Porque el kairos de Dios es tan increíble, porque es un milagro que se suscita dentro del cronos, que cuando tú sientes, hermano, tú te quedas hasta con la boca abierta de cómo Dios lo hizo. Entonces Dios, hermano, se está moviendo en nuestra vida. Dios nos está dando bienes, Dios nos está dando ayuda, nos está dando plata, Dios nos está dando cómo. Aún en medio de esta pandemia donde nosotros nunca nos lo imaginamos, Dios está haciendo milagros y está haciendo cosas. ¿Te das cuenta? O sea, alguien se quejó de la pandemia, pero lo honesto es de que aún en medio de todo esto, Dios nos está bendiciendo como nunca antes nos ha bendecido. Entonces no cerremos el corazón hacia lo que Dios está haciendo, porque Dios nos está llevando siempre a un tiempo perfecto, ¿verdad? Nosotros venimos acá, después de que pasó todo lo que pasó, inmediatamente se nos abrió la puerta, rentamos este lugar por 3 años y posteriormente a eso, en el tiempo de Dios, en el kairos de Dios, ¿verdad? De una manera sobrenatural, cuando sentimos, hermano, éramos dueños de esta propiedad. Y eso fue una cosa que Dios hizo que nosotros no lo podíamos ni creer, hermano. Es más, cuando yo le decía a los hermanos, Dios nos va a dar este lugar, y comenzamos nosotros a creer, ¿no? Pues primero comenzamos a creer nosotros dos que Dios nos podía dar este lugar, y sonábamos como unos locos cuando lo decíamos, porque algunos hermanos hasta nos hacían un poquito de burla, y era como cuestión de mofa, de risa, ¿no? Cuando decíamos que íbamos a hacer eso, pero en el momento preciso Dios se manifestó, y por eso hoy queremos que tú también creas, ¿verdad? Que Dios tiene un tiempo perfecto, no hay que desmayar, y hay un vehículo, ¿verdad?, que nos lleva a ese lugar, ¿verdad, pastora? Claro que sí. Mira, nosotros pasamos del tiempo de nosotros, que es el tiempo del hombre, al kairos, que es el tiempo de Dios. Pasamos solamente por medio de ese vehículo, por medio de la fe, por medio de creer. Y mira, aquí en la Biblia vamos a ver varios ejemplos. Por ejemplo, primero vamos a ir a Jueces capítulo 6, y tú te darás cuenta, no vamos a ver toda la historia, el pastor más o menos nos va a hacer un resumen de la historia, pero mira, aquí en Jueces capítulo 6 tú ves la historia de Gedeón, y Dios llama a Gedeón. Y cuéntanos, pastor, ¿qué pasó ahí en esa historia? ¿Cómo pasó de la cantidad de soldados que tenía Gedeón? Después era cantidad humana, y después pasó a una cantidad de kairos. Sí, porque básicamente Dios le apareció a Gedeón, ¿no? Y esto es una de las cosas que es bien importante, hermano. Cuando Israel más lo necesitaba, ¿verdad? Porque los madianitas eran 300,000 hombres que estaban a punto de destruirlos. Cuando Dios más necesita, siempre levanta una persona
que aunque no tenga todas las cualidades que Dios quiere, ¿verdad? Porque a veces sentimos que somos chuecos, que no somos lo más apropiado, ¿no? Dice que Gedeón, él pensaba que era el más pequeño de sus hermanos, que su familia era pobre, que él no servía para líder. Pero el Señor le dijo: ve con esta tu fuerza, yo te envío hoy, le dijo el Señor, ¿no? Y aparte de eso, pues le dice un versículo clave, ¿no? Que es el que queremos compartir Así con es. ustedes hoy. Pues imagínense, eran 300,000 y luego pasaron a ser 300. ¿Por qué? Porque Dios le dio instrucciones. En el momento que lo llamó, le dio instrucciones. ¿Y qué instrucciones le dio? Ustedes ya saben la historia, los puso a beber. El que se arrodillara, lo descartaban del grupo. El que no se arrodillaba, sino que solamente lamía el agua, ese era el que quedaba entre los 300. ¿Y qué pasó aquí? Mira, después, ¿cómo fue que Josué creyó en Dios? Porque iba a ganar solamente la batalla con 300 hombres después de haber sido 300,000. El versículo, capítulo 6 de Jueces y versículo 16 dice: Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Sí, imagínate tú cómo vas a derrotar 300,000 personas como si fueran un solo hombre, ¿no? Y creo que ese es el versículo clave que el Señor le da a Gedeón, ¿verdad? Le dice: hey, vas a hacer esto, ¿no? Y eso es lo que uno tiene que creer, ¿no? Porque la fe es la que te transporta del Cronos al Kairos de Dios, ¿verdad? Es la que te permite ver la gloria de Dios. Obviamente el pasaje de Gedeón es muy extenso, ¿no? Y hubo un momento en que tuvo 32,000 soldados con él. Y Dios le comenzó a decir, se los comenzó a minimizar, le comenzó a sacar gente para ver si creía, ¿no? Aunque en alguna medida, como tú y como yo, a veces queremos probar al Señor, ¿verdad? Si el Señor hace esto, pues es que Él quiere, ¿va? Y si pasa esto, es que Dios quiere. Y ponemos un montón de pruebas, hermano, que después terminamos todos confundidos, ¿no? Cuando lo que debimos haber hecho desde el principio es creerle a Dios, ¿verdad? Porque eso es todo lo que Dios quiere que hagamos. Cuando nosotros creemos, hermano, entonces hay un traslado, y Dios nos traslada del Cronos, ¿verdad? De este tiempo cargoso que nosotros tenemos, dificultoso, porque a veces pensamos que no va a ser nunca, ¿no? Precisamente porque estamos sujetos a los años, ahí hablaste de milenios, ¿no? De siglos, y a veces hasta los minutos nos estorban, ¿verdad? Pero Dios no tiene obstáculo con el tiempo nuestro, honestamente, hermanos. Dice que Él llama a las cosas que no son como si fuesen, ¿verdad? Es el Dios que no metió la mano, sino que por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Por qué, hermanos? Porque a Dios no le interesa el mundo físico, ¿verdad? Él pasa por encima de eso, literalmente, porque Él es un Dios eterno, ¿verdad? Y si nosotros manejáramos los conceptos estos de una manera más inocentona, ¿verdad? Sin tanta cuestión, ¿no? Porque hay veces yo digo, cuando la gente me hace preguntas, yo sé si son preguntas con bigote o si son preguntas de niño, ¿no? Pues porque los adultos siempre preguntan con sarcasmo, siempre preguntan para chismear, siempre preguntan para algo malo. Pero un niño pregunta siempre con inocencia y pregunta porque no sabe, ¿no? Y qué bueno es que tengamos un corazón de niño, ¿verdad? Y que nosotros podamos actuar como niños, ¿no? Si tú le dices a un niño, yo te lo voy a arreglar, él cree que tú se lo vas a arreglar, ¿verdad? Si tú le dices, yo te voy a llevar, él cree que tú lo vas a llevar. Eso, cuando tú lo dices, él ya lo tomó en cuenta como un hecho, ¿no? Especialmente si es su padre quien se lo promete, ¿no? Porque para un hijo, su padre es como Superman, ¿no? Es el superhéroe, ¿no? Entonces nosotros debemos manejar estos conceptos de esta manera. Así fue como Gedeón alcanzó esta bendición, ¿no? En el proceso, como tú dices, ¿no? Dios se manifestó en el tiempo perfecto. Y nada, no tuvieron que hacer absolutamente nada, solo tuvieron que gritar por Jehová y por Gedeón. Y dice que en el campamento de los madianitas hubo una sacudida de tierra y vino un temor, que dice que huyeron de la presencia de los 300, los 300,000 huyeron de la presencia de los 300, ¿verdad? Y cuando llegaron encontraron todo el botín, encontraron toda la bendición, toda la riqueza tirada por todos lados. Dice que estuvieron 3 días recogiendo la bendición, ¿verdad? Porque aprendieron a moverse
en el tiempo de Dios. Amén, así es. Y cuando más lo necesitaban, Dios apareció y hicieron exactamente lo que Él les dijo, los planes, y resolvieron su problema. Y así ha pasado con muchos de nosotros, que de un momento a otro aparece la solución para nuestro problema y nos damos cuenta que solo pudo haber sido Dios. También tenemos otra historia de Josué, cuando pasó el Jordán. Y queremos ir a Josué capítulo 3, hay un verso clave, el cual dice, Josué capítulo 3 y verso 13, dice así: y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y si te das cuenta, estas son otras instrucciones y otro plan que Dios tenía para abrir las aguas para Josué. Josué lo creyó y lo lograron. Así es, hermanos. Todos ustedes saben que esto es del tiempo en que ellos tenían 40 años de andar vagando en el desierto, ¿no? Literalmente era la primera vez que iban a ver la gloria de Dios. Pero no sucedió sino a través de la instrucción, ¿verdad? El Señor les dijo, cuando las plantas de los pies de los sacerdotes toquen el agua, entonces dice, las aguas que vienen del norte se van a detener en un montón. Hasta más o menos les describió lo que iba a pasar, ¿no? Se van a detener en un montón. Ellos han de haber dicho, bueno, pues suena bonito, pero I don't know, ¿por qué vamos a hacer esto? No, esto es ridículo. ¿Cómo va a hacer eso? O sea, cualquier cosa uno puede decir cuando le dan una instrucción de ese calibre, ¿no? Básicamente era como obedecer a Dios, pero si te das cuenta, lo que era un imposible, ¿verdad? Cuando ellos marcharon, ¿no? Y esto tiene que ver con marchar, ¿no? Toman el arca, por supuesto Dios iba con ellos, Dios les había mandado la instrucción. Hermanos, Dios está con nosotros, dice, yo estaré con vosotros todos los días, aún hasta el fin del mundo. Lo que tenemos que hacer es marchar, echar hacia adelante. Todo se va a resolver, todo va a salir bien. Nada está mal, todo está bien. Si podemos nosotros, ¿verdad? Movernos hacia donde Dios nos quiere. Y lo que Dios estaba haciendo era que los estaba metiendo en el Kairos, ¿verdad? Los estaba sacando del Cronos, que dicho sea de paso, como tú dices, tenían 40 años, ¿verdad? Una generación entera estuvieron, porque la primera, a pesar de que vio la bendición, no la creyó. Entonces Dios, a propósito, por esa falta de fe, no pudo trasladarlos a la gloria, no pudo trasladarlos para ver el Cronos, el Kairos, ¿verdad? Sino que se quedaron en el Cronos. Básicamente murieron todos los que no creyeron, y esta nueva generación de Josué y Caleb son los que van a primera vez, ¿no?, entrar a la tierra prometida, ¿no? Y qué maravilloso es ver, ¿no?, que ellos le creyeron al Señor, ¿verdad? Debemos creerle al Señor, porque volvimos a repetir esto, lo que Dios nos reveló a mi esposa y a mí esta tarde mientras estábamos conversando. El vehículo que nos transporta del Cronos al Kairos es la fe, ¿verdad? Es algo que nos lleva, es como subirse a un Mercedes-Benz, ¿verdad? Y que viajas pues en gloria, ¿no? Es como un carro de fuego básicamente, y cuando tú sientes, Dios ya se manifestó, ¿no? Y uno no sabe ni cómo, porque de nuevo es una intervención de la gloria de Dios, del mundo de Dios, ¿verdad? De la presencia de Dios en nuestro tiempo, ¿no? Y eso pues los científicos básicamente no lo pudieran creer a menos que lo metieran en un laboratorio, ¿verdad? Pero un milagro no se puede meter en laboratorio, hermanos. Un milagro solamente se recibe por medio de la fe. Así es. Y mira también otra historia en Josué capítulo 5, y es la historia acerca de Jericó. Y vamos a leer un versículo clave que es el capítulo 5 de Josué y verso 14, y dice así: él respondió, no más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Qué lindo, ¿verdad? Es una de las manifestaciones del Cristo preencarnado, ¿no? En la vida de Gedeón, en la vida de Josué. O sea, dando instrucciones, enseñando el Espíritu de Cristo que está en ellos y que está en nosotros, nos da instrucciones acerca de creerle a la palabra.
Acuérdate que dice la Biblia que la palabra no regresa vacía y por eso es importante estudiar la Biblia. La razón por la cual estudiamos Biblia es para recibir fe. Dice que la fe viene por el oír y el oír, ¿verdad? Se afina, se perfecciona el oír por la palabra de Dios. Porque hay un oído físico y hay un oído espiritual. El oído físico, ¿verdad?, sirve para oír el cronos, pero el oído espiritual sirve para oír el kairos de Dios, ¿verdad? Son dos tipos de oído. Uno es físico y el otro es espiritual. Entonces dice, la fe viene por el oír, ¿no? El oír, ¿no? Físico, cronos. Y el oír, ¿no? El segundo oído viene y se afina por la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, pues por eso es importante estudiar la Escritura, ponerle atención a la Escritura, sentarnos a los pies del Maestro, ¿verdad? Y aquí, en este pasaje, pastora, vemos que ellos nunca habían peleado contra una fortaleza, nunca habían entrado a una ciudad fortificada, siempre habían peleado en el desierto, nunca habían tenido experiencia escalando muros, no sabían ni cómo hacerlo. Y Josué estaba perplejo viendo la ciudad de Jericó, pensando a ver cómo le iba a hacer para resolver ese problema que tenía, ¿no? Y hoy usted se enfrenta a un Jericó. Y le voy a decir una cosa, que el versículo 6, capítulo 1 del libro de Josué, dice, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. O sea, la razón por la cual el diablo se hermetiza en tu enfermedad o en tus finanzas o el problema con tu matrimonio, en tus hijos, la razón por la cual se cierra Jericó, ¿no?, y está cerrada, es precisamente por ti, ¿verdad? El diablo cierra la puerta de la bendición, pero Dios tiene planes en su tiempo perfecto de romper esa puerta, porque para Dios no es obstáculo esa puerta, para Dios no es obstáculo el tiempo, ¿te das cuenta? Entonces él le dio instrucciones, y fueron instrucciones un poco ridículas, porque le dijo, van a marchar alrededor de la ciudad, es lo que van a hacer. El séptimo día van a marchar 7 días, ¿no? Una vez al día. Pero el séptimo día no van a hacer una vez, sino va a ser 7 veces, ¿verdad? Y cuando terminaron de marchar, ustedes y yo sabemos, nosotros también, porque estuvimos en Jericó cuando fuimos a Israel, y literalmente, hermano, allá no hay nada, ¿no? Pero los científicos dicen que las paredes, los muros de Jericó no cayeron hacia adelante ni hacia atrás, sino que dice que los muros literalmente se hundieron, hermano. Dios, ¿verdad?, fue el que derribó esos muros porque el pueblo marchó, porque el pueblo creyó. Y el texto ahí que lees es porque cuando aparece el Señor Jesucristo, ¿no?, el Cristo preencarnado, el ángel de Jehová, Gedeón se asusta porque lo mira que aparece, ¿no?, como una espada desenvainada. ¿Ya te imaginas tú, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Rey de toda la tierra, ¿no?, y de todo el universo, aparece con una espada? Entonces Josué se asusta y le dice, ¿de quién eres tú? Le dice, ¿de nosotros o del enemigo? Y el Señor le dice, no. Le dice, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿Qué dice mi señor a su siervo? ¿Verdad? El rendirse, ¿no?, el bajar los brazos y decir, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes, ¿verdad? Yo no puedo, pero tú sí puedes. Ya no quiero hacerlo yo en mi fuerza, hermanos, ¿verdad? Porque si se ha puesto difícil el problema, hermano, es porque ese problema no es suyo, sino es del Señor, ¿verdad? Porque nosotros estamos supuestos a tener una carga ligera y un yugo fácil, ¿verdad? Si se ha puesto difícil la cosa y estás estresado y no sabes cómo hacerlo, es porque sigues tratando de en tu propia cuenta resolver tu problema, ¿verdad? Y a veces nos cuesta dejarle el problema al Señor, ¿verdad? Porque a veces nos falta tanto la fe, hermano, que no creemos que Dios está actuando, que Dios está obrando, y por eso a veces nos asusta, ¿verdad? Porque no creemos que Dios va a obrar.
Así ¿verdad? es, pero hay tres cosas que podemos hacer. Primero, oír las instrucciones de Dios. ¿Y cómo oímos las instrucciones de Dios? Oyendo la palabra de Dios. Y orando. Segundo, y orando. La otra es que debemos de entender, saber, comprender, estar seguros de que Dios está con nosotros. Y la tercera es que Dios es el que nos da su kairos y nos dice qué hacer. Él nos da las instrucciones, nosotros lo buscamos, le creemos, pero todo es por medio de la fe. Esa es la clave para poder entrar al kairos. Y también una tercera historia es la de Elías y la viuda de Sarepta. Si vas con nosotros a Primera de Reyes, capítulo 17, mira, si tú lo estás apuntando, porque los días martes tú tienes que tener tu libreta y apuntar, y luego cuando termina el programa, tú vas a los capítulos y los lees todo. Mira, en Primera de Reyes, capítulo 17 y verso 13, hay el versículo clave que es: Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. ¿Qué pasó aquí, pastor? Sí, ahí es donde está la profecía, ¿no? De lo que Elías estaba viviendo. Había sequía y esta viuda había recibido orden del Señor, ¿no? De que cuando el profeta viniera, ella iba a sustentar al profeta. Pero esta viuda solamente tenía un poco de harina y un poco de aceite, y el plan de ella era dejarse morir después de eso juntamente con su hijo, ¿no? Comer ese poquito y dejarse ¿verdad? morir. Entonces vemos pues que la instrucción del Señor hacia Elías fue: vete a Sarepta de Sidón, porque yo le he dado orden a una viuda ahí para que te sustente, ¿no? Y esto es algo tremendo, hermano, porque muchas veces también nosotros no usamos de la fe, ¿verdad? Cuando Dios pone bienes en nuestras manos, ¿verdad? A veces pensamos que esto es todo lo que tenemos y después nos vamos a morir, ¿no? Y qué importante es estar dispuestos, ¿verdad? Para darle a Dios, ¿verdad? Esta persona, esta viuda, porque Dios bien pudo haberlo mandado a Elías a una viuda que tenía mejores recursos, ¿no? Ella lo que estaba era básicamente muriendo y no tenía sino un poco de harina y un poco de aceite. Pero qué tremendo es de que en los momentos en que verdaderamente Dios nos pide, ¿no? Porque a veces Dios nos prueba la fe, ¿verdad? En el kairos, porque el kairos de ella era de muerte, había sequía y básicamente ya no había más, ¿verdad? Porque el kairos, como tú decías, no sé si puedes leer otra vez las características del kairos para que nos enriquezca la enseñanza. Mira, por favor, un momento. Sí, el kairos es la medida correcta, tiempo oportuno, tiempo favorable, momento señalado y preciso, tiempo de Dios, adecuado, apropiado, puntual, preciso, exacto, justo, diseñado del cielo, donde Dios interviene en la vida de las personas de manera sobrenatural y poderosa. ¿Y el cronos? El cronos es tiempo terrenal que se puede medir. Dios estableció con la creación el sol, la luna, las estrellas para medir los tiempos terrenales. Es por eso las unidades de medida de nuestro tiempo, milenio, siglo, año, mes, día, horas, es el tiempo del hombre. Y entonces vemos pues que básicamente en ese tiempo, ¿no? Y puede ser que el tuyo también sea igual como lo ha sido el de nosotros, ¿no? En el testimonio que te contábamos con lo de la iglesia, ¿no? No cabe duda que estábamos trabados en el tiempo nuestro, cometiendo errores, haciendo lo incorrecto, no confiando en Dios, porque hermanos, el evangelio, hermanos, y todo lo que se tiene que, todo lo que respecta a Dios y su palabra, todo es por fe, hermano. Dice la Biblia que todo lo que no proviene de fe es pecado, hermano, ¿verdad? Entonces tenemos que vivir una vida de fe, porque dice la Biblia, el justo por la fe vivirá, ¿no? Nuestra forma de vida tiene que ser todo el tiempo por fe para poder transportarnos al tiempo perfecto del Señor. Te das cuenta que hay veces para nosotros es wow y saber ni cuándo lo va a hacer, pero literalmente, hermanos, es algo increíble, pero cuando Dios lo hace ni lo sientes, ¿no? Porque es básicamente un milagro, ¿no? Que Dios efectúa en ese momento. Cuando la viuda le hizo caso al profeta, ¿verdad? Y ella determinó, porque
Lo que sucede en este pasaje es lo siguiente. Dice que él le pidió un vaso de agua a la viuda y ella fue para traerle el agua, pero cuando a mitad de ir ella, él la volvió a llamar y le dijo: no me traigas solamente agua, sino tráeme también comida, le dijo, ¿no? Y entonces ella le declaró el plan que tenía, ¿verdad? Porque él se ha de haber acordado y dijo: yo no solo tengo sed, yo también tengo hambre, y Dios dijo que esta señora me iba a sustentar a mí, ¿verdad? O sea, pues Elías estaba cumpliendo con lo que Dios le había dicho. Por eso nosotros, hermanos, mi esposa y yo, que somos, ella es una mujer de fe, yo soy un hombre de fe, a nosotros no nos da pena pedir, no nos da pena decirle: hermano, dele al Señor, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que darle a Dios es lo que produce que el Kairos de Dios se manifieste en la vida de las personas. Cuando nosotros diezmamos y ofrendamos, ¿verdad? Nosotros sabemos claramente que Dios, el Dios Todopoderoso, activa en la iglesia la bendición, activa en las personas la bendición. Literalmente, cuando tú presentas tus diezmos y ofrendas, se activa una bendición sobre tus finanzas, y esto produce salud, produce fidelidad, produce hijos obedientes, produce matrimonios exitosos, produce paz, gozo, alegría. O sea, hermanos, lo que el dinero no puede comprar, lo da Dios cuando nosotros le honramos. Como dijo uno por ahí, solamente lo barato se compra con el dinero, ¿no? Como una casa, por ejemplo, una televisión. Hermanos, el dinero puede comprar una casa, pero no puede comprar un hogar. ¿Me entiendes? Puede comprar un hospital, pero no puedes comprar la salud. Y de igual manera, hermano, a veces yo veo que las personas, ¿verdad? Cuando trata de dar, ¿verdad? Como que se frenan, ¿verdad? Y esta viuda no se frenó, hermano. Lo único que le dijo fue, bueno, le dijo: mira, lo único que tengo es un poquito de harina y un poquito de aceite, le dijo, y después mi hijo y yo nos morimos porque es lo único. Y Elías todavía le dijo, sí, le dijo, pero dame a mí primero, ¿no? El profeta representa a Dios. Nosotros bajo ningún punto de vista vamos a presumir que somos profetas ni que representamos a Dios. Nosotros somos pastores, nosotros interpretamos la palabra de Dios para la congregación, nosotros cuidamos, por eso viene la palabra pasto, ¿no? De pastor, ¿no? De dar alimentación, ¿verdad? El pan de vida, ¿no? El Señor nos da los temas, nosotros lo traemos, alimentamos a la gente, preparamos a la gente para que sea bendecida, ¿no? Y aquí en este momento, ¿verdad? El Señor nos tiene como que realmente, pues, este tiempo que estamos viviendo es un tiempo de oportunidad que Dios nos ha dado. Pero hay veces yo veo que las personas retienen la bendición, ¿verdad? El que retiene la bendición, hermano, viene a pobreza. Si esta viuda no le hubiera dado al profeta lo que Dios le dijo que hiciera, o no hubiera hecho lo que Dios, el Kairos de Dios no se hubiese manifestado. Fíjate tú que cuando ella decide bendecir al profeta, entonces el profeta recibe una profecía de parte de Dios y le dice: porque Jehová ha dicho así, la harina, ¿verdad? ¿Cómo se llamaría? Donde se pone la harina, ¿no? Dice, bueno, en fin, dice: la harina no escaseará, ni el aceite de la vasija menguará, hasta que Dios haga llover sobre la tierra. Fíjate qué cosa tremenda, ¿no? O sea, ese poquito que iba ella a dar, iba a producir, ¿verdad? Un milagro gigantesco en su vida, porque dice la Biblia claramente que comieron ella y su hijo, ¿verdad? Y el profeta por el resto de los días hasta que el Señor hizo llover sobre la tierra, ¿no? Qué lindo. Es una cosa impresionante. O sea, ella, por la fe que tuvo, hizo que el Kairos de Dios se manifestara. Y yo te digo honestamente de corazón, hermano, yo veo que algunos de ustedes tienen una lucha grande, hermano, con la plata, ¿verdad? A veces arrancan y a veces 10 pesos es un dolor. Hermano, no te duela darle al Señor. Cuando el Señor te pide, cuando la obra de Dios necesita, hermano, bótate, hermano, bótate para dar, porque dando es como se recibe. Nosotros no tenemos hoy ninguna prisa, ¿verdad? En pedir en absoluto. Es parte de la enseñanza, es parte de lo que estamos viviendo. Hermanos, hoy estamos bien y tenemos, ¿verdad? Tenemos que aprender a hacer provisión para el futuro, porque eso precisamente es lo que mueve, ¿verdad? Y lo que activa el Kairos de Dios sobre nuestras vidas.
Y yo hoy te digo en el nombre de Jesús, esta mujer, ¿verdad? Tuvo la fe, a pesar de su crisis y de sus problemas, ¿no? Y que suena una historia medio rara, ¿no? Porque dice, bueno, ¿y por qué tuvieron que torturar a la pobre viuda, no? Porque la que necesitaba dar era ella. Si no le hubieran mandado la oportunidad, ¿verdad?, de que el profeta llegara a su territorio, a tu casa, ¿no? En este momento la palabra de Dios está llegando a tu casa a través de estos medios, ¿no? Es el ministerio, ¿verdad? Es lo que Dios está haciendo. Bendícelo. No dudes, no tardes, no te lo quedes, porque si te lo quedas, no se va a abrir esa ventana de oportunidad que se tiene que abrir en estos días. Y tú sabes exactamente de lo que te estoy hablando. Todos nosotros estamos esperando que se abra una ventana en los cielos, ¿verdad? Porque cuando las ventanas de los cielos se abren, entra la eternidad de Dios. Entramos a otro tiempo. Nosotros estamos a punto de entrar a otro tiempo, pero muchos de nosotros tenemos que vender cosas y no las vendemos. ¿Por qué? Porque no se pueden vender. ¿Por qué? Bueno, porque no estamos activando la bendición, ¿verdad? Hay cosas que tenemos que comprar y no las podemos comprar. ¿Por qué? Porque no estamos activando la bendición, ¿verdad? Hay cosas que tienen que moverse, hermano. Dice, traed todos los diezmos al alfolí. Dice, a ver si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. O sea, tiene que ver con abrir, ¿verdad?, la ventana para que el Señor pueda enviar la bendición. Y así es como funciona, ¿no, pastora? Así es. Y mira, lo que nos transporta del Cronos al Kairos es la fe. Y la fe fue la que tuvo la viuda. Fíjate, increíblemente tuvo fe. Pero algo que me impresionó fue cuando el profeta le dijo hasta cómo quería la torta, sí, que se la metiera debajo de la ceniza, porque el profeta sabía en quién creía. Él también tenía fe en Dios. Y mira, aquí tenemos algo también muy bueno acerca de la muerte de Lázaro, cómo Dios transportó del Cronos al Kairos. Y tenemos un versículo clave aquí en Juan capítulo 11 y verso 40. Dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Por qué? Porque si tú sabes la historia era acerca de Lázaro. Lázaro murió y estaba ya por varios días, 4 días en la tumba. Sí, y honestamente, hermanos, Lázaro no resucitó de los muertos, ¿verdad? Porque eso hay que aclararlo, porque a él se le devolvió la vida que tenía. O sea, pues, cuando alguien resucita es cuando alguien, y tú no dijiste resucitó, tú dijiste la muerte de Lázaro. O sea, no te estoy corrigiendo a ti, sino que estoy hablando de lo que la gente dice comúnmente, no dice la resurrección de Lázaro, no. Lázaro no resucitó, hermanos. Cuando uno resucita es porque uno tuvo un cambio en su estructura de naturaleza, ¿verdad? Resurrección es cuando cambió la naturaleza de la persona. El único que cambió naturaleza de una humana para divina fue Jesucristo, ¿verdad? Así que el único hombre en la historia de la humanidad que resucitó de los muertos se llama Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios, ¿verdad? Todas las demás personas que han muerto y han vuelto a vivir, ¿no?, que los han vuelto a despertar, por decirlo así, ¿no? Porque para los hijos de Dios la muerte solo es dormir, ¿verdad? Porque así fue que Jesús dijo, no, dice, Lázaro no está muerto, sino que solo duerme. Pero en realidad estaba bien tieso, hermanos. Ya tenía 4 días y dicen las hermanas que ya hería, ¿no? Ya el cuerpo estaba putrefacto según el kairos de ellas, ¿no? Porque ahí se manifiesta bien, no como Jesús se tardó en el kairos en llegar, ¿no? Así es. Fíjate que si tú lees todo el capítulo 11, ves la historia de la muerte de Lázaro. Y Lázaro, juntamente con sus 2 hermanas, María y Marta, eran muy seguidores de Jesús. María era la que derramó el perfume sobre los pies del Señor, o sea que amaba al Señor Jesús. Pero dice ese capítulo, cuando tú lo lees, dice que Jesús se había ido.
pero no se fue tan lejos porque se quedó 2 días más en ese lugar, porque el Dios ya sabe lo que va a pasar en el futuro. Él sabía que Lázaro iba a morir, pero entonces, ¿qué pasó? Se tardó 2 días más y dice que los discípulos le dijeron, cuando él les dijo, tengo que regresar hasta donde están ellos, y ellos le dijeron, Señor, ¿por qué quieres regresar si están buscando para matarte? Y él dijo que no le importaba, que él quería regresar. Cuando regresó, en el camino se lo encuentra María, la hermana de Lázaro, y le dice al Señor Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Según esto que dice María, ella está en el cronos de Dios. ¿Por qué? Porque dice, si no te hubieras ido, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ella está en el cronos, en el tiempo del hombre. Luego, perdóname, sí. y también dicen los discípulos que estaban ahí, nos dicen, no podía este que sanó los ojos del ciego hacer que Lázaro no muriera, Sí, dice, ¿no? también estaban en cronos. Y luego la otra hermana, que se llama Marta, le dice, Señor, lleve ya porque lleva 4 días. Cuando él dijo, no, quiten la piedra, que yo sé lo que estoy haciendo, le dice ella, no, Señor, ya lleve porque son 4 días de muerto. ¿En dónde está ella? En el cronos también, porque ella piensa que porque a 4 días de estar ahí, Jesús no iba a tener poder para resucitarlo. Sí, a mí me imagino que Lázaro, aunque regresó con su familia, pero no debe haber estado muy contento, ¿no? Después de haber probado un poquito la eternidad, ¿no? Así como también ya se sabe que la razón por la cual Jesús dijo quitar la piedra, ¿no? Es porque básicamente Lázaro volvió con un cuerpo normal. Jesús, cuando resucitó de los muertos, no tuvieron que quitar la piedra, ¿no? Porque quitaron la piedra para que la gente se dieran cuenta si el muerto estaba ahí o no, ¿no? En el cronos, pero Jesús resucitó de los muertos y resucitó, como dije anteriormente, con una humanidad totalmente, con una naturaleza divina, ¿no? Que es precisamente lo que perseveramos básicamente cuando le creemos a Dios, ¿verdad? Hoy, hermanos, tenemos impedimentos, tenemos obstáculos. De nuevo estamos en un tiempo terrenal, como tú decías. Tenemos situaciones que alcanzar, cosas que no están pasando, ¿verdad? Pero obviamente, pues la enseñanza de esta noche es que si nosotros podemos creer, si podemos transportarnos, si podemos dejar a un lado los temores, las fobias, las dudas, las incredulidades, ¿verdad? Las especulaciones, si podemos soltar un poco, ¿verdad? La opinión de otra gente o nuestra propia opinión, si podemos atrevernos a creer, hermano. La Biblia dice que para el que cree todas las cosas le son posibles, inclusive nuestro versículo favorito, ¿verdad, pastora? Así es. Mira, de donde Jesús transportó a Marta, María, del Cronos al Kairos, fue este versículo. En Juan capítulo 11:40, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si creyereis verás la gloria de Dios? Así es, y ya con anterioridad Jesús le dijo, tu hermano resucitará, le dijo, tu hermano resucitará, le dijo. Y ella le dijo, yo sé, Señor, le dijo, yo sé que resucitará en el día postrero, cuando sea la resurrección de los muertos y todo eso. Entonces Jesús le estaba tratando de decir, tu hermano va a resucitar. Y por eso fue que casi fue como una recriminación. Le dijo, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. O sea, Jesús sigue insistiéndoles a ellas y les sigue diciendo, óigame, ¿verdad? Despiértense, salgan del tiempo suyo, ¿verdad? Y entren al tiempo mío, ¿verdad? Y yo te digo realmente, hermanos, he estado experimentando esto de parte de Dios. Veo que tenemos que creerle a Dios. Los milagros, hermanos, son milagros. Necesitamos milagros financieros, necesitamos milagros de salud, todo tipo de milagros necesitamos. Y la forma de poder ver la gloria de Dios, porque cuando tú entras al Kairos de Dios, ¿verdad? Y ves el milagro, ves la gloria de Dios. Jesús lo dijo desde el principio, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Padre sea glorificado, sino para que la gloria de Dios se manifieste, ¿verdad? Y cuando oró Jesús, él dijo, Padre, no te oro, ¿verdad? Porque yo tenga duda, ¿no? Sino que oro para que todos los que están acá crean que tú me has enviado. Y por eso fue que él dijo, Lázaro,
sal fuera, ¿verdad? Y dice que el Lázaro salió brincando, todavía amarrado, ¿no? Y dijo, quítenle las vendas, desátenlo, ¿verdad? Y vemos pues que no cabe duda, ¿no? Que estas cosas que sucedieron en aquel tiempo eran brutales, ¿verdad? Porque de la muerte, del regreso de Lázaro a la vida, hermanos, de ese momento la cosa se puso candela para el Señor, porque esto marcó, ¿verdad? Definitivamente el futuro del Señor, ¿verdad? Estaban tan afligidos con lo que el Señor hacía, que desde ese momento determinaron matarlo. En lugar de estar contentos porque había resucitado un muerto y había sanado al ciego, ya desde ese momento determinaron quitarle la vida, porque el Señor representaba un serio problema para su religión, porque la religión no salva a nadie, la religión no sana a nadie, la religión es un tedio, es un hueco, es un vacío, no sirve para nada. Religión significa atadura. Jesucristo no vino a fundar religiones, Él vino a salvar lo que se había perdido. Y si en esta noche tú estás escuchando estas historias de la Biblia, que solo fueron 4 o 5, ¿no? Que prácticamente son como 5 prédicas en una, pero la enseñanza es infalible, hermanos. La palabra de Dios no regresa vacía. Y si tú en esta noche tienes alguna situación que resolver, no sigas pensando más en el tiempo tuyo, ¿verdad? Sino que deja que la fe te transporte a un milagro en esta noche en el nombre de Jesús, ¿verdad? En el nombre de Jesús, Dios va a hacer un milagro en tu vida. Así que no pensemos en las cosas terrenales, en lo que se puede o no se puede, sino entreguémosle toda nuestra vida a Jesucristo. Él hará lo perfecto, Él hará lo preciso, Él hará lo mejor para tu vida, para ti y para mí. Así es. Hay una persona que ve ya de un tiempo atrás. Tienes problemas legales, tienes una situación de documentos, algo que tiene que ver con jueces y corte. Por supuesto, no, es una cuestión que tiene que ver con la privacidad de tu libertad. El Señor transporta tu situación, ¿verdad? Al tiempo suyo. Vas a salir de esta tardanza, de esa incertidumbre, de no saber exactamente qué va a pasar. Y por fe te vas a transportar a creerle a Dios que Dios te hace un milagro en los tribunales de justicia. Dios te va a sacar adelante. Y cuando Dios te saque adelante, tú lo vas a servir. ¿Ok? Tú vas a entregarte al Señor. Así como lo hicieron aquellos hombres y mujeres, no, como aquel ciego que le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y dice, ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Y le dice, pues el que habla contigo, Él es. ¿No? Impresionante, porque lo había sanado cuando era ciego. Le dijo, le puso lodo en los ojos y le dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces no lo había visto, pues solo fue y arrastrado, me imagino que llegó al estanque. Cuando llegó al estanque se lavó y vio. Entonces le dijeron, ¿quién te sanó? Y dijo, nada, solo uno me dijo ahí que me pusiera lodo en los ojos y me sanó. Jesús lo encontró en el templo. Le dijo, solamente le dijo esto, no peques más para que no te sobrevenga algo peor. Entonces Jesús en su evangelio nos reta, hermanos, a que hagamos las cosas bien, ¿verdad? Cuando nosotros queremos un milagro, lo primero que hay que prometerle al Señor es que vamos a hacer las cosas bien. Hermanos, no podemos esperar que Dios nos bendiga si nosotros estamos mal. Tiene que haber una corrección de nuestro caminar. Si estás robando, si estás en adulterio, si estás mintiendo, si estás haciendo algo indebido, estés en lo que estés, tú sabes que ensucia tu vida. El Señor quiere que tú te vistas con vestiduras blancas, ¿verdad? Que tú unjas tus ojos con colirio para que puedas tener visión. Y en esta noche el Señor te llama al arrepentimiento, te llama a que tú puedas creer su palabra, ¿verdad? Creer que Él puede hacerlo por ti y Dios lo va a hacer por ti en esta noche. Yo sé que hay gente que a veces no cree, ¿verdad? Puedes pedirle al Señor, dile, Señor, ayuda a mi incredulidad. Hubo uno que su hijo estaba endemoniado y no se sanaba, y él dijo, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Y el gentío se agolpó y dice que Jesús reprendió al demonio, que dice que tiró al muchacho en el piso y lo hizo pedazos. Pensaron que lo había matado. Algunos teólogos estiman que lo mató, y después Jesús lo agarró en la mano y lo enderezó y se puso de pie, hermano, y el Señor sanó a aquel muchacho, ¿verdad? Hermanos, miles de cosas están en la Escritura,
Y si nosotros podemos creer la palabra de Dios, Dios puede hacer un cambio tremendo esta noche en tu vida, en tu salud. Hay gente que está enfermita, el médico te ha dicho ciertas cosas, tienes temor, ¿verdad? Inclusive de consultar al médico, de ver al médico. Todo va a estar bien. Dios va a poner su mano sobre tu vida, su mano el Señor va a poner sobre tu cuerpo y Dios te va a dar la victoria, cualquiera que sea, ¿verdad? Porque para Dios nada es imposible. Otra vez más lo volvemos a decir, lo que para nosotros, hermano, es un problema, una dificultad, un obstáculo, para Dios no es nada, hermanos. Para Dios no es nada, porque Dios todo lo puede hacer. Créelo en esta noche. Nosotros en medio de nuestra ignorancia, en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestra impotencia, pastora, ¿verdad que le hemos creído a Dios? Amén, así es. Y no es porque seamos expertos, pero Dios se ha glorificado. Mira, con solamente creerle. Una ¿verdad? de las cosas que yo de verdad le doy tantas gracias a Dios es que ya pasó un año de esta situación de pandemia y hasta aquí el Señor nos ha ayudado de una manera increíble para un hombre humanamente. Pero para Dios no hay nada imposible. En el momento preciso que nosotros lo necesitábamos, Dios llegó a nuestro encuentro. Así que no hay nada imposible para Dios, mis hermanos. Así es, fíjate tú, para que tú sepas y te aumente la fe, nosotros, ¿verdad? Para correr este ministerio, ¿verdad? En deudas y en mortgage, en hipoteca, en todo, nosotros tenemos que producir como mínimo $1,000 diarios. Y toda la pandemia no nos congregamos, pero hasta aquí Dios no nos ha abandonado y Dios nos tiene en pie, fíjate, porque los gastos son increíbles, pero hasta aquí, y tú eres testigo de eso, porque aquí estamos, ¿verdad? Ya estamos abriendo la iglesia, estamos caminando en victoria y mira cómo es Dios de bueno, ¿verdad? Solo nada más ponte a pensar en eso. Cada día nosotros vemos el Kairos de Dios en Cristo fiel y verdadero, como también lo ven todos los hombres y mujeres que sirven a Dios con integridad. Y yo te digo en el nombre de Jesús que esta noche Dios puede hacer ese milagro en tu vida, en tu corazón, ¿verdad? Si nos estás oyendo, si estás a punto de recibir este milagro, ¿verdad? Te pedimos que ores con nosotros en este momento. Si nunca le diste el corazón al Señor, el milagro más grande que podemos ver es que un alma se entregue a Cristo. Así que si estás apartado del Señor o nunca le entregaste el corazón, hazlo ahora con esta oración. Dile: Señor Jesús, en esta noche yo vengo a ti, Señor, como un pecador arrepentido y te pido que me perdones, Señor, que me restaures, Padre. Sálvame, Señor Jesús, en esta noche. Yo confieso que tú eres el Hijo de Dios y te recibo como mi Salvador personal en esta noche. Gracias, Señor Jesús. Qué bendición.